¿Sabías que la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo a su cargo la elaboración y la promulgación de nuestra Constitución Política de la República de 1985, estuvo conformada por 88 personas que fueron electas de forma popular? En el marco de los 35 años de la conmemoración de nuestra Carta Magna, realizamos una entrevista a representantes de la Asociación de Dignatarios. Nuestra Constitución Política, la ley suprema que rige todo el Estado y sus demás leyes, fue aprobada el 31 de mayo de 1985 durante el mandato del entonces jefe de Estado, Humberto Mejía Víctores, quien el 1 de julio de 1984 convocó a elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que 88 representantes de 17 partidos políticos fueron electos popularmente para integrar dicha asamblea, que fue encabezada por el fallecido expresidente de la República, Ramiro de León Carpio, Roberto Carpio Nicol y Héctor Aragón Quiñones. Luego de varios meses de análisis, finalmente entregaron nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que inicia con la frase invocando el nombre de Dios, seguida por afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsabilidad de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Los ahora exconstituyentes nos cuentan algunas anécdotas y las experiencias que recuerdan del trabajo que realizaron hace 38 años. Cuando se habla de constitución, no se puede hablar de una constitución estática del momento, ¿verdad? Ni en un documento, porque la constitución en realidad es algo vivo, letra viva, es vida humana, social, que está constantemente cambiando. Entonces, para enfocar un tema de estos hay que conocer verdaderamente la historia de la Constitución. Y por eso es que la pregunta viene al caso, porque esta Constitución se originó en los años 1985, cuando se estaban viviendo circunstancias muy especiales en Guatemala. Mal haríamos en decir que es la misma situación la de entonces para la de ahora, es completamente distinta. La Constitución de hoy, a mi juicio, no es necesariamente la misma Constitución de 1985 desde el punto de vista global, porque la Constitución la podemos enfocar desde varios puntos de vista. Está la Constitución escrita, porque ese es el documento base, es la piedra de toque a la cual nos referimos cuando empezamos a hablar de la Constitución. Si estamos hablando de Constitución, estamos hablando del ejercicio del poder, porque la Constitución como ley suprema es la ley que regula prácticamente el ejercicio de todo el poder. Desde esa fecha han transcurrido 38 años y cada una de las normas que fueron plasmadas en nuestra Constitución continúan marcando las leyes que deben seguir en el país. Nuestra Constitución también es conocida como Carta Magna, nombre que viene desde 1215, cuando el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, firmó el primer documento que limita el poder político a hacer lo que se quiera, por lo que prácticamente esta fue la primera Constitución. La Constitución consta de 281 artículos, 22 disposiciones, 8 títulos y divididos en diversos temas como la persona humana, deberes del Estado, derechos humanos, el Estado político y estructura y organización del Estado, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, así como reformas a la Constitución y disposiciones transitorias y finales. La Constitución Política de la República de Guatemala es una de las mejores que ha habido en América Latina, porque esta Constitución no fue mandada a hacer, fue discutida, fue ampliada por únicamente los diputados que fuimos electos como constituyentes. Una partida presupuestaria para poder desempeñar esa función, porque es importantísimo para el pueblo de Guatemala que la niñez, que los jóvenes y las comunidades, tanto indígenas como ladinas, conozcan y lean la Constitución Política de la República de Guatemala. Durante los meses de elaboración hay algunas anécdotas de esas largas jornadas de trabajo. Los 88 que la formamos,
llegamos ahí y empezamos a trabajar de una forma bastante pluralista, muy armoniosa, y con aquello de que las comisiones tenían sus discusiones, pero la aprobación final era dentro del pleno. Dentro del pleno ahí participábamos todos, y donde participábamos todos era donde ya quedaba el artículo aprobado para su revisión final, que iba a ser por la Comisión de Estilo. Nunca había entrado ninguna organización de la administración al Petén, porque estaba el FIDEP, y el FIDEP lo había formado Miguel Idíboras Fuentes para poder primero pues evitar el anexo ya que se estaba realizando con Belice y parte con los mexicanos. Entonces eso logró que el FIDEP fue y ejecutó, pero ahí no entraba ninguno. Ahí el FIDEP era manejado solamente por el promotor del FIDEP y el presidente de la República, donde había un teléfono de 2 cifras que el promotor recibía las instrucciones directas del presidente y eso se hacía. Entonces eso me trae a mí ese recuerdo que para poder combatir eso logramos y convencí a mis queridos colegas constituyentes para que aprobaran un artículo transitorio, que es el 15 transitorio, donde se declara de urgencia y utilidad de emergencia el desarrollo del departamento del Petén. La Constitución Política de la República es de clase mixta, ya que puede ser reformada, una parte por el Congreso de la República de Guatemala y otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente, esto según lo establecido en los artículos 277 y 281 de la misma ley. Los guatemaltecos debemos de saber que ahí estamos representados, cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos, porque lamentablemente por adolecer de esos conocimientos es que a veces se violenta la Constitución. Hay grupos que exigen derechos pero ya están representados en la misma, y de alguna manera nosotros tratamos de que fuera todo bien ampliamente representado, como por ejemplo el articulado de la familia, derechos humanos, las instituciones que nosotros creamos como la Corte de Constitucionalidad. Cabe mencionar que nuestra Constitución Política de la República es un edificio legal. Fue aprobada por diversos representantes de varios partidos políticos de las 8 regiones de nuestro país. Los 281 artículos que conforman nuestra Carta Magna fueron aprobadas por mayoría absoluta. Nuestra Constitución también une a los 3 poderes del Estado y fue aprobada popularmente. Para Canal 9 del Congreso de la República, Carla Herrera.